Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, me da muchísima alegría tenerlos por aquí. Si eres nuevo por aquí, un saludo enorme. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por el apoyo constante. Hoy vamos a sumergirnos en un momento realmente especial, un momento que seguramente ha hecho suspirar a más de uno y que sigue generando muchísima conversación en redes sociales. Vamos a analizar la reacción de Serkan Ayolu al ver a Ozge Gürel, sí, esa reacción. Ese instante capturado que dice más que 1000 palabras y que revela, bueno, ya lo veremos. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada mirada, cada gesto para entender qué es lo que realmente estaba sintiendo Serkan en ese momento. Antes de que empecemos con todo, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de análisis de momentos icónicos, reacciones virales y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Es gratis y me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Además, así me dejan saber que les gusta lo que hago y me motivan a seguir buscando momentos interesantes para compartir. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Todos conocemos a Serkan Ayolu y a Ozge Gürel, dos talentosísimos actores turcos que nos han robado el corazón con su carisma y su innegable química en pantalla. Y por supuesto, todos conocemos su hermosa historia de amor, una historia que comenzó en el set de grabación y que culminó en un matrimonio que nos ha hecho creer aún más en el amor verdadero. Pero hoy no vamos a hablar de su historia de amor en general, vamos a centrarnos en un momento específico, un momento que se viralizó y que dejó a muchos preguntándose qué era lo que realmente estaba pasando por la cabeza de Serkan. Me refiero, claro, a esa reacción tan comentada cuando vio a Ozge. Es importante entender el contexto. Recordemos que a menudo, estos eventos públicos, ya sean alfombras rojas, entregas de premios o incluso entrevistas, están llenos de nerviosismo, de presión, de flashes de cámaras y de un sinfín de factores que pueden influir en el comportamiento de las personas. Así que vamos a tratar de analizar la situación con objetividad, pero también con un poco de humor y por supuesto con mucho respeto hacia ambos artistas. Lo primero que hay que decir es que Serkan es conocido por ser un hombre bastante reservado, un hombre que no suele exteriorizar demasiado sus emociones en público. Y Ozge, por su parte, es una mujer radiante, una mujer llena de energía y de alegría. Entonces la combinación de estas dos personalidades ya crea una dinámica interesante. Ahora imaginemos la escena, Serkan está en un evento, rodeado de periodistas, de cámaras, de fans. Y de repente aparece Ozge. Es probable que no la esperara en ese momento específico, o quizás sí, pero el impacto de verla brillar, de verla radiante, es innegable. En el vídeo que se viralizó, se puede observar claramente cómo cambia la expresión de Serkan al ver a Ozge. Su mirada se ilumina, sus labios esbozan una sonrisa y se percibe una especie de, no sé cómo describirlo exactamente, ustedes me dirán en los comentarios qué les parece. Pero se percibe una especie de orgullo, de admiración, de amor. Algunos han interpretado esta reacción como una muestra de amor incondicional, como una prueba de que Serkan está completamente enamorado de Ozge y que no puede evitar emocionarse al verla. Otros, más escépticos, han sugerido que se trata simplemente de una reacción normal ante la presencia de su esposa, una reacción de cortesía y de afecto. Pero yo creo que hay algo más profundo ahí. Creo que en esa mirada de Serkan se puede ver el reconocimiento, el respeto y la admiración que siente por Ozge, no solo como su esposa, sino también como una talentosísima actriz y como una mujer increíble. Pensemos en todo lo que han compartido juntos, en todos los desafíos que han superado, en todos los éxitos que han celebrado. Su relación ha sido construida sobre una base sólida de confianza, de respeto y de amor mutuo. Y creo que esa base se refleja en cada una de sus interacciones, incluso en esos pequeños momentos capturados por las cámaras. Además, no podemos olvidar que Ozge es una mujer que irradia alegría y positividad. Su sonrisa es contagiosa, su energía es arrolladora y su presencia ilumina cualquier lugar. Es natural que Serkan se sienta atraído por esa luz, que se sienta orgulloso de tenerla a su lado y que se emocione al verla brillar. Pero, ¿por qué esta reacción generó tanta controversia? Creo que la respuesta está en la idealización del amor romántico que a menudo vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación. Estamos acostumbrados a ver muestras de afecto grandilocuentes, declaraciones de amor apasionadas y gestos extravagantes. Y cuando vemos una reacción más sutil, más contenida, tendemos a cuestionarla,
a interpretarla como una falta de amor o de interés. Sin embargo, creo que el amor verdadero se manifiesta de muchas formas diferentes. No siempre tiene que ser explosivo y dramático. A veces se encuentra en los pequeños gestos, en las miradas cómplices, en los silencios compartidos, en el apoyo incondicional. Y creo que la reacción de Serkan es un ejemplo de ello. No es una reacción exagerada, no es un despliegue de emociones desbordantes, pero es una reacción sincera, auténtica y llena de significado. Es la reacción de un hombre que ama y admira a su esposa, y que se siente orgulloso de tenerla a su lado. Por supuesto, esta es solo mi interpretación. Cada uno de ustedes puede tener una opinión diferente, y me encantaría leer sus comentarios y saber qué es lo que piensan al respecto. ¿Creen que Serkan estaba realmente impactado al ver a Özge? ¿Qué creen que estaba sintiendo en ese momento? ¿Cuál es su opinión sobre su relación? Déjenme sus comentarios abajo. Y hablando de comentarios, quiero aprovechar para agradecerles a todos por el apoyo que le dan a este canal. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones son mi mayor motivación para seguir creando contenido para ustedes. Me encanta saber que disfrutan de mis vídeos, que les resultan interesantes y entretenidos. Y me encanta poder compartir mi pasión por el mundo del espectáculo turco con ustedes. Así que una vez más, muchísimas gracias por todo. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero hacer un pequeño resumen de los puntos principales que hemos tocado hoy. Hemos analizado la reacción de Serkan Ayolu al ver a Özge Gürel, un momento que generó mucha conversación en redes sociales. Hemos explorado el contexto de la situación, considerando la personalidad de ambos artistas y la presión de los eventos públicos. Hemos interpretado la reacción de Serkan como una muestra de amor, admiración y orgullo hacia Özge. Y hemos reflexionado sobre la idealización del amor romántico y la importancia de valorar las pequeñas muestras de afecto. Espero que este análisis les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que esta es solo mi opinión, y que cada uno de ustedes puede tener una perspectiva diferente. Lo importante es que podamos reflexionar sobre estos temas y compartir nuestras ideas de manera respetuosa y constructiva. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por dedicarme su tiempo y por formar parte de esta gran comunidad. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya resultado interesante. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para mí. Y por último, pero no menos importante, déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué les pareció el vídeo, qué opinan sobre la reacción de Serkan y qué otros temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco, 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 asterisco. Pero antes de que se nos escape de las manos, retrocedamos un poco y contextualicemos aún más esta fascinante historia. ¿Quiénes son Serkan Ayolu y Özge Gürel individualmente? ¿Qué los hace tan especiales para que una simple reacción se convierta en un fenómeno viral? Serkan Ayolu, para aquellos que no lo conozcan tan bien, es un actor turco que ha cautivado al público con su atractivo físico y su talento actoral. Su carrera despegó con papeles en series de televisión populares, donde demostró su versatilidad interpretativa. Aunque a menudo se le percibe como reservado, en sus actuaciones se aprecia una profundidad emocional que conecta con el espectador. Su presencia en la pantalla es magnética y, sin duda, contribuye al fervor que rodea su figura. Özge Gürel, por otro lado, es una actriz que irradia carisma y alegría. Su personalidad vibrante se refleja tanto en sus papeles como en su vida personal. Es conocida por su sonrisa contagiosa y su capacidad para conectar con el público de una manera genuina. Su talento actoral es innegable y ha protagonizado numerosas series de éxito, consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. La combinación de estas dos personalidades, la reservada elegancia de Serkan y la radiante alegría de Özge, es lo que hace que su relación sea tan atractiva para el público. Son como el yin y el yang, dos polos opuestos que se complementan a la perfección. Pero su historia de amor no es solo una cuestión de química personal. También es una historia de trabajo duro y dedicación. Ambos actores han construido sus carreras a base de esfuerzo y talento, y han demostrado una gran profesionalidad en cada uno de sus proyectos.
Y es precisamente en el set de grabación donde su historia de amor comenzó. En la serie Kiraz Mepsimi, Serkan y Özge interpretaron a una pareja que luchaba por su amor. La química entre ellos era palpable, y pronto esa química se trasladó a la vida real. Su relación se desarrolló de manera discreta, lejos del foco mediático. Se les veía juntos en eventos públicos, pero siempre manteniendo un perfil bajo. Sin embargo, los rumores sobre su romance eran cada vez más fuertes, y finalmente confirmaron su relación. Desde entonces, su amor ha sido una fuente de inspiración para muchos. Han demostrado que es posible construir una relación sólida y duradera en el mundo del espectáculo, un mundo que a menudo se caracteriza por la inestabilidad y la superficialidad. Su matrimonio fue un evento muy esperado por sus fans, y se celebró con una gran pompa y ceremonia. Las fotos de la boda se viralizaron rápidamente y sus seguidores no pudieron contener su emoción al ver a sus ídolos unirse en matrimonio. Ahora, volviendo a la reacción de Serkan que estamos analizando, es importante considerar el impacto que la fama tiene en la vida de estos actores. Ser constantemente observados y juzgados por el público puede ser agotador y estresante. Es comprensible que Serkan, siendo una persona reservada, se sienta incómodo con la atención constante de los medios. Es posible que en el evento en el que fue capturada su reacción, se sintiera presionado por las cámaras y los periodistas. Por lo tanto, su reacción al ver a Özge podría interpretarse como un alivio, como un respiro en medio del caos. Ver a su esposa, a su compañera, a la persona que lo comprende y lo apoya, podría haberle transmitido una sensación de calma y tranquilidad. Además, es importante recordar que Serkan y Özge son seres humanos, con sus propias emociones y sentimientos. No son personajes de ficción, sino personas reales que viven y aman como cualquier otra persona. Es injusto esperar que se comporten de una manera determinada o que expresen sus emociones de una forma específica. Cada persona tiene su propia manera de amar y de demostrar su afecto. En el caso de Serkan, su amor por Özge puede manifestarse de una manera más sutil, más contenida. No necesita hacer grandes declaraciones de amor ni gestos extravagantes para demostrar lo que siente. Su mirada, su sonrisa, su lenguaje corporal pueden decir mucho más que 1000 palabras. Y es precisamente en esos pequeños detalles donde se puede apreciar la profundidad de su amor. La controversia generada por esta reacción también pone de manifiesto la presión que existe sobre las parejas famosas para que sean perfectas. Se espera que demuestren su amor de una manera constante y pública, y se les critica si no cumplen con estas expectativas. Sin embargo, es importante recordar que el amor no es un espectáculo. Es algo íntimo y personal que no necesita ser validado por el público. Serkan y Özge han demostrado que es posible mantener una relación auténtica y sincera, a pesar de la fama y la atención mediática. Han sabido proteger su intimidad y han evitado caer en la trampa de la superficialidad. Su amor es un ejemplo de que el amor verdadero no necesita ser ostentoso ni dramático. Se encuentra en los pequeños gestos, en el apoyo mutuo, en la complicidad y en el respeto. Y es precisamente en esa sencillez donde radica su belleza. Ahora, quiero invitarles a reflexionar sobre sus propias experiencias amorosas. ¿Cómo demuestran ustedes su amor? ¿Qué gestos valoran más en una relación? Espero que este análisis les haya hecho reflexionar sobre la naturaleza del amor y sobre la importancia de valorar las pequeñas cosas. Y recuerden, el amor no es una competición. No se trata de quién ama más o de quién hace los gestos más grandilocuentes. Se trata de amar de una manera sincera y auténtica, respetando la individualidad de cada persona. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por dedicarme su tiempo y por formar parte de esta gran comunidad. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya resultado interesante. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para mí. Y por último, pero no menos importante, déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué les pareció el vídeo, qué opinan sobre la reacción de Serkan y qué otros temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.